Bueno, pues hoy vamos a hacer preguntas en su tinta sobre pues todo este proceso que hemos estado viviendo de pues el inicio de un periodo presidencial. Ya hace unos días se cumplieron los famosos 100 días, que bueno, como sea es una referencia. Y pues más allá de todo esto yo creo que hay un tema que a todos nos preocupa y es el tema de la Guardia Nacional. Ya está todo en el proceso, vamos a llamarlo legal. Desde ese punto de vista de que ya se formalizó lo que es la Guardia Nacional, pues a lo mejor es un paso. No soy muy fan de este tipo de situaciones, si llamarlas militarización o una policía especializada, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para eso vamos a hacer preguntas en su tinta con alguien que sí sabe y que es experto. ¿Tú eres fan de la Guardia Nacional? No. Ah, bueno. Pues vámonos. Bueno, me llama la atención que todo el mundo la aplaude. Todo el mundo lo aplaude. Bueno, todo el mundo en el Yo medio... me refiero a los congresos, el Senado, los diputados. Así es. Pasó como filito. Sí, sí, sí. Bueno, aunque tuvo ahí sus pequeños tropiezos en el Senado, ¿no? Pues porque justo el Senado, ahí sobre todo la bancada de la oposición, logró hacer algunas modificaciones, sobre todo en los transitorios, que eran importantes. Entonces, pues bueno, ya el dictamen que está ahorita en los congresos es diferente al dictamen Sí, original. pero digo, ¿no? el concepto me refiero, ¿no? La Sí, Guardia, el concepto sí, aunque el concepto es engañoso. Lo platicaba yo ayer, porque se establece ahí en el 21 constitucional que la Guardia Nacional tendrá un carácter civil. Sin embargo, si uno continúa revisando los párrafos y los transitorios, pues uno realmente se da cuenta que no tendrá propiamente un carácter civil, ¿no? Sino lo contrario, Sí. ¿no? Es decir, con una fuerte tendencia hacia la militarización. Yo, digamos, mi argumento principal es que no ha funcionado la militarización y pongo 3 ejemplos. Los mismos que puso en su momento Calderón, que fue el que empezó con este asunto. Michoacán, Tamaulipas e incluyo Jalisco. ¿Por qué Jalisco? Porque aquí entró una disque gendarmería en 2015, el 1 de mayo, y pues no vimos ningún resultado. Como tampoco veo resultados, ahí está lo que está pasando ahorita en Tamaulipas, tampoco veo resultados en Michoacán, donde hay una presencia militar desde hace 12 años. Así es. Yo me iría todavía desde antes, porque al final de la administración, la mitad de la administración de Zedillo, que crea él este gran sistema nacional de seguridad, ya desde ahí incorpora al Consejo Nacional a los militares, ¿no? De hecho, por ahí hubo algunas acciones en la Corte porque hubo molestia de que se había incluido. Entonces, esa época, y como lo dices tú, ahí está la evidencia, hemos visto que el ejército pues no es la solución propiamente. El ejército ha funcionado en todos estos lugares y yo incluiría Chihuahua, incluiría Tijuana, en donde el ejército ha llegado, ha contenido de cierta manera, pero se sale del lugar y regresa. Hay unos estudios por ahí que han demostrado que a los 3, 4 años de esa contención es altamente probable que regrese la violencia, ¿no? Porque el problema no se atacó de fondo, sino meramente fue de contención, como seguramente sucederá con la Guardia Nacional. Sí, como pasó en Ciudad Juárez, digamos, ¿no? Como pasó en Ciudad Juárez. Que hubo así como un momento de mucha tensión, un momento de relativa tranquilidad, que se me hizo más que nada como medio mediática, ¿no? O sea, Sí, como más... sí, más de hecho para... los juarenses dicen que la paz volvió cuando se fueron los federales, Sí, sí. ¿no? Pero, en fin, tenemos muchos ejemplos de eso y lo preocupante ahora es que esta Policía Federal, después de casi 20 años de historia, pues está ya al borde de desaparecer, ¿no? Es una costumbre que tenemos en México de cada 6 años estar reinventando. Renovando todo. Sí, queriendo reinventar los modelos, pero no tenemos permanencia en ellos, ¿no? Sí. Yo lo que critiqué en su momento con Calderón, lo critiqué con Peña Nieto y lo critico ahora con López Obrador, es, no sé cuál sea el método, pero ninguno ha disminuido la violencia. Así es. O sea, no veo un camino. Voy a poner un ejemplo a lo mejor extraño, pero que no tiene nada que ver con la violencia. Bueno, voy a poner un ejemplo que sí tiene que ver con la violencia. España, ¿no? España mandó una estrategia contra el terrorismo y no sé, se tardaron, te gusta, 20 años en solucionarlo. Pero había una estrategia, ¿no? Así es. Colombia, ¿no?
ese proyecto de estrategia yo no lo he visto. Claro, porque aquí en México seguimos pensando que la solución será a través de la policía. Y el caso colombiano, el caso español, el caso irlandés también es muy interesante. Ese es bueno. Vemos que hay un proceso de fortalecimiento muy importante de a mediano y largo plazo de las instituciones. O sea, en estos ejemplos, ahí no vemos que cada 3, 4, 6 años se está queriendo reinventar a las instituciones. Y es un problema que seguimos teniendo en México. Sí. Querer cada 3, 4, 5 años, cada vez que hay un cambio de administración, reinventar, como ahora la Guardia Nacional, ¿no? Cambiarle el color, cambiarle el nombre, pero en el fondo va a venir siendo lo mismo, es decir, militares y federales. Sí, porque yo diría, sí compro que debe de haber una solución diferente, pero no le veo la diferencia a esto. Así es. Y si nos revisamos el plan también del presidente, el plan de seguridad, vemos que es un plan que no es claro tampoco, ¿no? O sea, hay muchas imprecisiones en el plan que no nos permite ver cuál será el rumbo que tomará el país en referencia a la seguridad, ¿no? Lo platicamos ayer en un foro también, se perciben esos temas de seguridad como un rechazo a la técnica, ¿no? Es decir, a la ciencia, a lo que existe, a lo que está probado, que funciona y no funciona. Las autoridades siguen haciendo o siguen teniendo estrategias que ya están demostradas de hace muchos años que no funcionan, sí, ¿no? Y seguimos haciendo lo mismo. Un ejemplo claro que mencionaba también ayer, los retenes, ¿no? Las volantas. Ya está comprobado científicamente que tiene un bajo impacto en el tema de la delincuencia, ¿no? Pero se sigue aplicando, ¿no? ¿Por qué? Porque políticamente es lo que reditúa, ¿no? Sí. Sí, inclusive yo hace poco lo comenté en relación, no sé si sea la relación fuerza-resultado. Por ejemplo, los operativos en Guadalajara de las toritas no han disminuido los accidentes, que ese era el objetivo principal, ¿no? ¿Por qué hay tantos accidentes? Porque la gente toma mucho alcohol. ¿Qué hago? Pues pongo a unas toritas en esos retenes, por lo tanto va a haber menos consumo de alcohol y por lo tanto va a haber menos accidentes. Pues no. O sea, llevamos aquí en Guadalajara, no sé, 3 o 4 años con este sistema y no ha pasado nada. Seguimos igual, ¿no? Es el mismo sistema, o sea, es un sistema de te voy a castigar, te voy a multar, te voy a poner más policías, te voy a poner vigilancia, te voy a poner retenes y no hay ninguna solución. Claro, ¿no? Claro, como hace unos días un alcalde de aquí del área metropolitana, omitamos el nombre, decía que contratando más policías iba a reducir la violencia, ¿no? Entonces, son esos ejemplos que seguimos apostando a lo mismo. Esa impresión, ¿no? Ahora, el tema es la Guardia Nacional, digamos, una ventaja que sí le veo, más allá de todo el brete que va a ser hacer el reglamento y todo eso, es que desde el punto de vista constitucional existe algo. No sé si eso vaya a ayudar en algo para que funcione un poco mejor, o sea, que ya exista en ese marco jurídico. Bueno, eso puede ser una cuestión positiva o una cuestión negativa, ¿no? Porque al final hacer reformas constitucionales son mucho más complejas, ¿no? Entonces el día de mañana, ante una ineficacia de una Guardia Nacional, pues será más complejo, ¿no? Sí, como la quito. En mi opinión, crear un cuerpo, un cuerpo, iba a decir militar, pero no, un cuerpo civil militarizado, creo que no era necesario hacer reformas a la Constitución, ¿no? Simplemente crear un cuerpo policial que ya se encuentra justo regulado en el 21 constitucional, con eso hubiera sido suficiente, ¿no? Pero sobre todo la reforma, lo que hay que prestar atención son a los transitorios, ¿no? Sí. En donde hay un transitorio muy importante, en donde se establece que durante una vez aprobada la reforma, el presidente podrá seguir utilizando a las Fuerzas Armadas durante los 5 años siguientes para labores de seguridad, ¿no? Entonces al final pues el presidente podrá seguir utilizando a discreción a las fuerzas militares en las calles, ¿no? Independientemente de la Guardia. Sí, porque yo me imagino, y de alguna manera eso sí, digamos, uno lo puede comprar en el asunto de un problema de seguridad nacional. No, o sea, un problema de tierras o un problema de violencia extrema, ante la incapacidad de un gobierno estatal y un gobierno municipal, pues entra al quite la Guardia Nacional, que es un poco a lo mejor lo que, por lo menos es lo que yo entiendo que hacen en Estados Unidos, ¿no?
con la Guardia Civil, ¿no? Es un poco lo que yo entiendo. Creo que el problema está desde el nombre, ¿no? O sea, no es una Guardia Nacional. No, pues ahí existen ya distintas posturas, si es una guardia nacional, si es una guardia civil, si se quiere parecer a algunos modelos como el español, el francés, el italiano, el chileno, ¿no? Pero de nombre nada más. Pero de nombre nada más, porque de fondo no, porque de fondo sí hay distinciones en estos modelos. De hecho, a nivel nacional, a nivel mundial, son pocos los países que están adoptando, que han adoptado recientemente este tipo de modelos como el que estamos siguiendo en Sí, México. no hay un ejemplo muy No, claro. hay 2, 3 por ahí, pero al final no son ejemplos porque están a la sombra de gobiernos con dictaduras, ¿no? Pero gobiernos con democracias consolidadas no tienen modelos similares. Al contrario, la tendencia actual es que las policías o las áreas de seguridad sean de naturaleza civil, pero realmente de naturaleza civil, es decir, ir desplazando cada vez más la militarización o el adoctrinamiento militar dentro de las corporaciones. Sí, ahora, por ejemplo, algunas medidas como lo de la extinción de dominio, que era una exigencia pues que creo que también todos hemos pedido, porque es muchos operativos y pocos resultados en ese sentido, pueden así como complementar. Por supuesto. Es más, hacia allá hay que apostarle, ¿no? No nada más querer combatir el problema de la delincuencia organizada o de la delincuencia común con un órgano policial, sino aquí más allá esta ley a la que haces referencia, toda la cuestión del lavado de dinero, o sea, todos esos temas son el tráfico de armas, ¿no? Ayer también comentábamos pues que justo la violencia, gran parte del problema de la violencia es de dónde provienen las armas, ¿no? Por dónde pasan. Sí, yo quería apuntar ese tema. Entonces, pues son temas aleatorios que se encuentran alrededor del problema que también requieren atención, ¿no? Sí. Para mí, la Guardia Nacional, insisto, se necesita de un cuerpo policial, pero también se necesitan otras cosas de igual importancia, ¿no? Sí, por ejemplo, el tema del tráfico de armas, que es un tema en el que yo me he metido últimamente. Y ya olvídate de los grupos del crimen organizado. Ya cualquier monito tiene un arma. La pregunta es, ¿de dónde la sacó? ¿Quién se la vendió? ¿Y de dónde vino esa arma? Así es, ¿no? Pues, sabes que el mayor número de armas que ingresan a México, pues ingresan por el norte, ¿no? Sí. Aunque también ya tenemos algunos casos que por el sur están ingresando. Sí, pero armas, ingresan. ¿no? Pero ingresan. O sea, allí algo está sucediendo. Ahora, ya llegaron armas. ¿Cómo llegan al mercado? Porque no hay un mercado libre como lo hay en otros países, ¿no? En Estados Unidos y en otros países donde hay un mercado libre para comprar las armas. Y donde hay una ley que dice, bueno, pues tienes que armarte porque es parte de tus derechos defenderte, ¿no? O sea, y creo que por mucho que esta Guardia Nacional esté muy bien preparada, esté muy bien adoctrinada, sea la mejor de la historia de la humanidad, los otros siempre van a estar mejor armados. Así es, así es. Porque tienen un flujo de armamento que por muy buenos que sean los de aquí, nunca les van a llegar. Así es, ¿no? Por las buenas, ¿no? Estoy hablando por las buenas. Claro. Y aquí en Jalisco tenemos varios ejemplos, ¿no? Cuando el helicóptero, recordarás, ¿no? Sí, que el armamento que se lo requiere, bajaron, ¿no? Claro. Entonces, últimamente ha habido algunas detenciones aquí en el estado de Jalisco en donde la capacidad de equipamiento de armas del narcotráfico es bastante fuerte, ¿no? Muchas veces superior. Sí. Pero no podríamos caer, yo creo que en ese juego tampoco de ver quién tiene el mayor armamento, porque si no, nunca terminaríamos. Sí, nunca terminaríamos. Bueno, nos quedan muchas preguntas en su tinta. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Así que continuamos. Bueno, como siempre, los invitamos a este lugar muy bueno y además está ofreciendo viernes bohemios, desayunos, comidas, cenas. El ambiente está padrísimo, el servicio pues, es de lo mejor y por eso los invitamos siempre a que vengan aquí, que lo conozcan. Es un lugar pacífico, es un lugar bonito, siempre hay gente muy agradable y sobre todo este asunto de los viernes bohemios y todo eso hace falta también distraernos un poquito de todas estas broncas que tenemos, así que los invitamos a este lugar. Bueno, seguimos haciendo preguntas en su tinta sobre pues estos temas de seguridad que, pues no sé, ya aguantamos un sexenio de 100,000
con Calderón, otros 100,000 y pico con Peña, y no veo que este sexenio vaya a disminuir. O sea, vamos a tener otro sexenio de 100,000 con Guardia Nacional, con marcianos y con lo que quieras. Así es. Ya en estos 3 meses, pues bueno, el presidente había declarado, cosa que desde el inicio sabíamos que era imposible, pero había declarado el que entrando él iba a disminuir la violencia automáticamente. Pues ya vemos que se mantiene, ¿no? La violencia. Sí, porque además, digo, uno entiende que pues entre que haya más trabajo va a haber menos violencia, entre que haya más educación va a haber menos violencia, entre que haya... Todo eso lo entiende uno, pero en la operación está complicado, ¿no? Así es. Y un elemento importante, la impunidad, ¿no? Para mí es la parte central de todo esto, Sí. ¿no? La impunidad, ¿no? Entonces, Sí, mientras no haya ningún castigo. exactamente, no sucede nada. Hay unos estudios que dicen que aquí en México por matar no sucede nada, ¿no? Solamente de 1 de 100 homicidios realmente se investiga a fondo, y en fin, estamos... Sí, o sea, desde ahí empiezan, por eso decíamos, uno de los temas yo creo que fundamentales de todo este asunto, y a lo mejor habría que aclararlo. Hace poco tuve una plática con el encargado de Derechos Humanos aquí en Jalisco, y me comentaba eso, que deberíamos entender muy bien cuando estos grupos militarizados o policías especializados o civiles militarizados, como lo que sea, uno de los grandes peligros que hay es que se pasen por el arco del triunfo los derechos humanos. Así es, ¿no? Y bueno, ahí están también los estudios donde nos ha dejado ver que desde que empezó este proceso de militarización de la seguridad pública, cómo se ha ido incrementando las recomendaciones o las quejas ante las comisiones de derechos humanos hacia los militares. De hecho, hay ahí, tú sabes, varios expedientes todavía abiertos, delicados, en donde el ejército ha cometido graves. Y eso, a ver, no hay que justificar, no se justificaría, pero en cierta manera uno se entiende por qué el ejército incurre en eso, porque su ADN es distinto al de un policía municipal, de un federal, ¿no? Ellos tienen un entrenamiento rígido pues, para defender la soberanía, es decir, para matar, ¿no? Entonces, pues, esa tendencia siempre la tendrán, ¿no? Sí, sí, nadie está pidiendo que traten a los grupos criminales ni con rosas ni con poemas. O sea, ante un enfrentamiento, pues hay que pues hay que responder, ¿no? O sea, nadie está pidiendo eso. Estamos hablando esencialmente de la posibilidad de que transgredan las leyes, ¿no? Con tal de conseguir un objetivo. Llámese como se llame ese objetivo, ¿no? Así es. O sea, el problema no es que te enfrentes a unos otros y a ver quién mata a quién, o sea, ese no es el problema. El problema es que para llegar a ese nivel puedo entrar a tu casa y puedo hacer lo que se me pegue la gana. Así es, ¿no? O en los casos que ha habido de algunas ejecuciones que no están dentro de la legalidad, ¿no? O sea, donde hay un abuso en el uso de la fuerza. Ahora, algo positivo que veo con de este dictamen es de los primeros transitorios se establece que deberá de crearse esta ley de uso de la fuerza a nivel nacional, ¿no? Qué bueno, porque pues tenemos muchos años bueno, más bien nunca hemos tenido una ley. Es un poco irónico que el policía, una de las características principales es justo el uso de la fuerza, y no existe una ley, reglamento o protocolo que regule su actuación en cuanto al uso de la fuerza. Entonces esto, pues bueno, esperemos que sea un buen inicio para regular el uso de la fuerza, tanto para la policía como para el ejército. Sí, porque decía el encargado de Derechos Humanos aquí en Jalisco, no es tanto que defendamos a los delincuentes, hay que defender la ley, que son dos cosas diferentes. Entonces a veces no entendemos como ciudadanos cuál es el papel de estos, o sea, cuando decimos maten a esos malditos violadores, maten a esos malditos narcos, mátenlos y que los ahorquen. Y cuando llegamos a ese nivel, ¿qué está pasando? Claro, ¿no? Y ya no se distingue entre cuándo sí y cuándo no. Al rato es parejo, ¿no? Sí. Ese es el peligro, Ese es el ¿no? riesgo, Que yo ¿no? veo, ¿no? Bueno, existe una solución para todo este asunto. Digo, si no es la Guardia Nacional, los otros caminos, no sé, los apoyos económicos, o sea, este gobierno, por otro lado, podrá ayudar a que disminuyan los índices de violencia. Claro, mira, en otros programas que están haciendo. Yo creo que ayer asistía yo a un foro donde se evaluaban los 100 días por parte de la Universidad Panamericana, los 100 días del gobierno. Creo que en muchas acciones sería muy premeditado hacer una evaluación y dictar alguna sentencia al respecto. En tema de seguridad, pues son 100 días, ¿no?
pero algunos indicios nos dejan ver que pues, hay mucha incertidumbre al respecto, ¿no? Porque no hay claridad, no hay estrategia. Ahora, la solución, creo que no se trata de descubrir el hilo negro. Yo hace ratito comentábamos que para mí una parte importante en todo este sistema de seguridad es justo la impunidad, ¿no? O sea, para mí sería uno de los principales elementos la impunidad. Y en este sistema de seguridad no nada más hablamos de la Guardia Nacional, hablamos de la Guardia Nacional, hablamos de fiscalías, hablamos de jueces y hablamos de centros de readaptación social, ¿no? Entonces, yo vería en su conjunto, porque de nada sirve tener, como decías tú, un cuerpo de élite policial cuando todo el otro sistema no funciona correctamente, ¿no? Sí. Pues de nada servirá, ¿no? Sí, o sea, ¿de qué me sirve de tener a alguien si a la mera hora me van a soltar? Así es, ¿no? Entonces, Ya sea por dinero, ya sea por error de procedimiento, ya sea por lo que quieras o mandes. así es. Entonces, la Guardia Nacional, que vendría siendo una nueva Policía Federal, pues es necesario tener un cuerpo, ¿no? Federal que se dedique a la prevención y a la reacción del delito. Sin embargo, la única observación que yo hago es respecto a su naturaleza, ¿no? Que debemos de cuidar que no tenga una naturaleza militar, sino que tenga una naturaleza como la Policía Federal de corte civil, ¿no? El señor presidente decía que la Policía Federal, una vez así lo declaró, que prácticamente era un cuerpo que no servía. Creo que se me hace una observación bastante radical, porque es una organización que tiene 20 años y que ha tenido muchos aciertos y también muchos desaciertos. Sí. Más bien hay que trabajar en la construcción de la institución. Sí, a final de cuentas, los resultados que ha dado la Marina, el propio Ejército, la misma policía, pero también están limitados, ¿no? Por muchas cosas. Pero mientras no ataques yo creo que un poco es un tema relacionado con la percepción, ¿no? Si yo cometo un delito y no me pasa nada, es más probable que cometa un segundo delito. Así es. Y es más probable que cometa un tercer delito y es más probable que haga lo que se me pegue la regalada. O sea, yo hablo ya no con las cúpulas, pero si yo, por decir algo, me robo esta copa o me robo tu celular y me detienen, debe de haber un castigo, porque lo que está mal no es el celular, no es el valor del celular, sino el robar. Así es. Y como no me va a pasar nada, pues después te voy a robar tu coche, porque no me pasó nada. Y después te voy a robar tu casa. Y después, hay que atacar desde el primer robo, ¿no? Desde que haya un castigo. No digo que lo maten, ni que lo golpeen, ni que lo torturen, pero sí que haya un castigo. Es decir, robar un celular está mal, ¿no? Y ya de ahí empiezan toda una historial delictivo, ¿no? Muchas veces desde antes, ¿no? Desde simple respetar el reglamento de tránsito, ¿no? Hay un profesor en una universidad de Latinoamérica que decía, si tú quieres medir el grado de respeto a la ley de un país, fíjate en las infracciones de tránsito, o sea, qué tanto la gente respeta la vialidad. Si no hay respeto, muy probablemente no tengas un buen Estado de Derecho dentro de esa comunidad, ¿no? Entonces, el respeto a la norma es de suma importancia. Porque desde ahí empieza un punto. Ahora, otro punto es, no sé, yo no veo, por lo menos en un plazo razonable, un programa económico, ni mucho menos para crecer 4%, no lo veo, pero no lo veo ni siquiera para mantener un rango de empleos un poquito mayor, o por lo menos empleos un poquito mejor pagados, porque desde ahí también empiezan muchas historias, ¿no? La gente ocupada y empleada pues va a tener otra opción que no sea meterse en la delincuencia, ¿no? Así es, ¿no? Dicen, yo no me declaro especialista en esos temas económicos, pero bueno, dicen que el crecimiento, pues bueno, ya viste las calificadoras, lo que han dicho respecto al crecimiento, ¿no? El crecimiento es reservado, ¿no? Incluyendo el tema del empleo, ¿no? Sí, porque digo, una cosa es el buen deseo, otra cosa es las ganas, pero vamos a ver los resultados. Así es. O sea, al final tenemos 50 millones de pobres. Y eso no va a cambiar. Eso no va a cambiar. Mañana, ¿no? Y regresando un poco a la Guardia Nacional, y ahí viene un transitorio, siempre me gusta mencionarlo, la Guardia Nacional no es ni será la panacea, ¿no? O sea, recordemos que casi el 90% de los delitos que suceden en el país son delitos del fuero común. Sí, sí. ¿No? Entonces, no perdamos también de vista las obligaciones constitucionales que tienen los municipios y los estados. O sea, es más probable que te roben tu celular que te maten. Así es. Alguien del crimen organizado. Así es, ¿no? Entonces,
pues no perder de vista también del transitorio se deriva que los estados y los municipios deberán presentar un plan, diciéndole en pocas palabras, cómo le vas a hacer para poner en orden la seguridad y tus instituciones de seguridad. Sí, porque ¿no? ese tipo de robos, o sea, cuando te roban en tu calle, cuando te roban en tu casa, cuando te roban en tu coche, cuando te roban en tu patrimonio, pues es un delincuente, por ponerle un nombre común, ¿no? ¿De dónde sale ese delincuente? ¿Por qué está delinquiendo? Bueno, entonces, ok, si es un problema de oportunidades, es un problema de educación, es un problema de trabajo, es un problema de socialización, es un problema... ¿De qué es? ¿Cuál es? Yo me iría a esa raíz. Si tú, de alguna manera, puedes circular en tu casa, en tu ciudad, en tu barrio, con seguridad, y no tener la seguridad de que te van a robar. Claro. Sí, cada vez vivimos con más miedo, ¿no? O sea, en el caso aquí de Guadalajara, uno ha dejado de hacer cosas, ¿no? Y así está la última encuesta del INEGI, en donde cada vez los mexicanos dejamos de hacer más cosas que hace algunos años no hacíamos, por justo lo que por la tú seguridad. dices, porque no hay ningún castigo. Porque impunidad, ¿no? No, Esa impunidad. Es que somos los últimos lugares en corrupción, los últimos lugares en impartición de justicia. Creo que por ahí se pudo haber empezado y no tener la amenaza, buena o mala, yo ya no sé ni qué decir, de la Guardia Nacional. Sí. Bueno, entonces, en concreto, ¿qué? Pues va a estar complicado. Está complicado, el panorama es complicado, no, en mi caso no deseamos mal, nadie digo, lo desea, ¿no? pero pues hay que decirlo. pero el panorama no es alentador, ¿no? Y sobre todo basándonos en datos duros, en informe, en estadística, pues el panorama no es alentador, ¿no? Se prevé que la violencia en los siguientes meses, haya un aumento de violencia en los siguientes Por lo meses. menos de aquí a que se formalice lo de la Guardia Nacional, ¿qué te gusta? Pues yo creo que es una cuestión de una semana, 15 días a que Bueno, termine ya, de pero pasar. ya que opere como tal. No, yo creo que va a tardar todavía un año, ¿no? En que Por lo menos este año, ¿no? se tiene que diseñar todavía la ley orgánica de la Sí, Guardia eso, o sea, Nacional. después de todo esto, o sea, ya cuando diga, mira, ya, aquí están los primeros... Y ya está operando, yo sí, no creo que menos de un año, sí. Por lo menos. Sí. Bueno, pues en un año veremos. Muy bien. Seguiremos haciendo preguntas en su TIC. Ya sé.